Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la farándula cobra vida y los secretos de las estrellas se revelan. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque el tema que les traigo hoy, créanme, es dinamita pura. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de The Method de Mir y Can Yaman, la pareja que conquistó nuestros corazones con Erkenci-Kush, o como la conocimos en español, Pájaro Soñador. ¡Ay, esos nombres! Solo pronunciarlos me transportan a ese mundo mágico, lleno de risas, enredos y una química que traspasaba la pantalla. Y como ya les adelanté, el plato fuerte de hoy es un viaje sorpresa que hizo temblar los cimientos del fandom. Sí, amigos, un viaje que desató la locura, la euforia y las más alocadas teorías entre los seguidores de esta icónica pareja. Así que si son fans incondicionales de Demet y Can, si adoran los chismes jugosos, las historias de amor de cuento de hadas y el drama digno de telenovela, quédense hasta el final. Porque este vídeo es un festín para los sentidos, un viaje a través de la emoción, la especulación y la esperanza. Prepárense para un torbellino de información que los mantendrá al borde del asiento. Y antes de que se me olvide, como siempre, un recordatorio importante: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una pizca de la acción. Aquí, en este canal, siempre estamos al día con las últimas novedades, los chismes más jugosos y las exclusivas que solo nosotros les podemos ofrecer. Somos sus cómplices en el apasionante mundo de las celebridades. Asterisco asterisco, un viaje al pasado, el despertar de Erkenci-Kush asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este viaje sorpresa, es fundamental que revivamos juntos el fenómeno Erkenci-Kush. Retrocedamos en el tiempo a ese momento en que la serie turca se apoderó de nuestros corazones, de nuestros televisores y de nuestras redes sociales. Recordemos esa historia cautivadora que nos transportó a Estambul, a sus vibrantes paisajes, a sus intrincados personajes y, por supuesto, al romance inolvidable entre Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo rebelde y apasionado. Erkenci-Kush fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que unió a audiencias de todo el mundo. Su éxito radicó en una combinación perfecta, una trama cautivadora, personajes entrañables, paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre Demet y Can. Sanem, con su espíritu libre, su inocencia y su capacidad para soñar a lo grande, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Can, con su rebeldía, su misterio y su irresistible atractivo, conquistó los corazones de miles de seguidoras. La conexión entre ambos personajes fue inmediata, instantánea, un flechazo que traspasó la pantalla y que resonó en los corazones de los espectadores. La serie nos sumergió en un torbellino de emociones, risas, lágrimas, suspenso, romance. Todo estaba allí, en cada episodio, en cada escena, en cada mirada entre Sanem y Can. Los fans nos enganchamos a la historia, nos identificamos con los personajes y soñamos con ese amor que parecía tan perfecto, tan idílico. ¿Pero qué hizo que Erkenci-Kush fuera tan especial? Además de su trama atractiva y sus personajes entrañables, la serie nos regaló paisajes de ensueño, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las playas paradisíacas, cada escenario era un festín para los ojos. La música vibrante y emotiva acompañaba a la perfección cada momento, intensificando las emociones y sumergiéndonos aún más en la historia. Y por supuesto, no podemos olvidar la moda. Los looks de Sanem y Can, con sus estilos únicos y modernos, inspiraron a miles de fans. Cada outfit, cada accesorio, era una declaración de estilo, una forma de expresar la personalidad de los personajes. En resumen, Erkenci-Kush fue una experiencia sensorial completa que nos conquistó de principio a fin. Nos hizo soñar, reír, llorar y, sobre todo, nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Asterisco asterisco, la chispa que trascendió la ficción, rumores y expectativas asterisco asterisco. Pero como suele suceder con las historias de amor que nos tocan el corazón, la química entre Demet y Can no se limitó a la pantalla. Desde el primer momento los fans comenzaron a especular, a soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se encendieron y los rumores se dispararon. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más entre ellos que una simple amistad? La respuesta nunca fue clara, pero la especulación alimentaba la ilusión. Cada foto, cada vídeo, cada interacción entre Demet y Can era analizada al detalle por los fans.
Cada mirada, cada gesto, cada comentario era interpretado como una señal, como una pista de que algo más estaba pasando entre ellos. Los fans, con su pasión y su dedicación, se convirtieron en auténticos detectives. Investigaban cada movimiento de los actores, analizaban cada like, cada comentario, cada publicación en redes sociales. Crearon fanpages, grupos de discusión y foros donde compartían sus teorías y sus esperanzas. La ilusión crecía día a día. Los fans querían creer en el amor que veían en la pantalla, querían creer que Sam y Can existían en la vida real. Querían que Demet y Can vivieran felices para siempre. La especulación alimentaba la esperanza, y la esperanza alimentaba la ilusión. Los fans soñaban con una boda, con hijos, con una vida juntos para Demet y Can. La idea de que su amor fuera real se convirtió en un sueño hecho realidad para muchos. Asterisco asterisco el camino después de Erkenci-Kus, nuevos proyectos y trayectorias individuales asterisco asterisco. Después de que Erkenci-Kus llegara a su fin, cada uno de los actores siguió su propio camino profesional. La serie, aunque exitosa, marcó un punto de inflexión en sus carreras y les abrió nuevas puertas. Demet Özdemir, con su talento innato y su carisma arrollador, demostró su versatilidad actoral y se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Participó en nuevos proyectos interpretando personajes diferentes y desafiantes, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier rol. Can Yaman, por su parte, conquistó nuevos horizontes. Su atractivo físico, su talento actoral y su creciente popularidad lo llevaron a participar en producciones internacionales. Viajó por diferentes países, participó en proyectos en Italia y España, y amplió su base de seguidores a nivel mundial. A pesar de la distancia, la llama de la esperanza seguía encendida en los corazones de los fans. Aunque Demet y Can tomaron caminos separados, la ilusión de un reencuentro, de una nueva colaboración, de un posible romance en la vida real, nunca se apagó por completo. Los fans seguían soñando con que el amor que nació en Erkenci-Kus resurgiera en la vida real. Cada noticia, cada rumor, cada foto de Demet y Can era analizada al detalle. La esperanza seguía viva, alimentada por la nostalgia y por el deseo de verlos juntos de nuevo. Asterisco asterisco el anuncio que despertó la locura, el viaje sorpresa asterisco asterisco. Y entonces sucedió. La noticia del viaje sorpresa empezó a correr como la pólvora, como un secreto a voces que se propagaba por las redes sociales a la velocidad de la luz. ¿A dónde irían? ¿Qué estaban tramando? ¿Era una coincidencia o algo más? Los fans, como siempre, estaban enloquecidos. La noticia los tomó por sorpresa, pero la emoción fue inmediata. La expectativa era máxima, la intriga desbordante. Las especulaciones se multiplicaron, las teorías se dispararon y las redes sociales se incendiaron. Cada detalle, por pequeño que fuera, era analizado al detalle. Cada pista, cada rumor, cada insinuación era interpretada como una señal. Los fans, con su olfato de detectives, se pusieron manos a la obra para descubrir la verdad. La emoción era palpable. Los fans sentían que algo importante estaba a punto de suceder. La idea de que Demet y Can estuvieran juntos de nuevo, en un ambiente romántico, les llenaba de alegría y esperanza. Asterisco asterisco secretos revelados, detalles del viaje y pistas crípticas asterisco asterisco. Los detalles del viaje fueron, por supuesto, ultra secretos. Los actores, conscientes de la expectación que generaban, se mantuvieron discretos, evitando dar pistas que pudieran revelar su destino. Pero poco a poco la información fue filtrándose a través de fuentes cercanas a los actores, de las redes sociales y, por supuesto, de la incansable labor de los fans. Se supo que el destino elegido era un lugar paradisíaco, un lugar perfecto para escapar de la rutina, disfrutar de la compañía mutua y, por qué no, avivar la llama del amor. Se hablaba de playas de arena blanca, de aguas cristalinas, de puestas de sol inolvidables, de momentos de complicidad que inevitablemente encendieron aún más la imaginación de los fans. Los rumores crecían y crecían. Las fuentes cercanas a los actores mencionaban que el viaje era un momento de relax, de descanso, de desconexión. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de algo más, de una escapada romántica, de una posible reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de información. Los fans compartían fotos, vídeos y comentarios, analizando cada detalle, buscando pistas que pudieran confirmar sus teorías. Asterisco asterisco la revelación final.
fotos y confirmaciones que enloquecieron al mundo ***. La revelación que enloqueció a todos fue gradual, casi como un rompecabezas que se iba armando poco a poco. Primero fotos de ambos actores compartiendo el mismo avión, aunque sin posar juntos. Luego indirectas en las redes sociales, mensajes crípticos que alimentaban la especulación. Y finalmente las fotos que lo confirmaron todo. Fotos de Demet y Can juntos en un entorno romántico compartiendo risas, miradas cómplices y gestos que no dejaban lugar a dudas, estaban juntos. Estaban disfrutando de su compañía, de su amor. De su complicidad. Las fotos capturadas por paparazzi o por fuentes cercanas, mostraban a Demet y Can en situaciones íntimas, en momentos de felicidad y complicidad. Las imágenes hablaban por sí solas. No había lugar a dudas, estaban juntos. ***, reacciones épicas, el mundo digital en ebullición ***. La reacción de los fans fue, como ya les dije, épica. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags relacionados con el viaje y con la pareja se hicieron tendencia a nivel mundial. La alegría, la emoción, la sorpresa, todo se mezcló en un torbellino de sentimientos. Los fans celebraron el reencuentro, la posible confirmación de una relación que para muchos era un sueño hecho realidad. Los comentarios inundaron las plataformas digitales. La euforia era total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos para Demet y Can. Los fans expresaron su alegría y su gratitud por haberles regalado momentos inolvidables. El amor que había nacido en la pantalla, ahora parecía renacer en la vida real. Los fans, una vez más, volvieron a creer en el poder del amor y en la magia de los finales felices. ***, ¿qué significa este viaje? Especulaciones y teorías ***. Pero, ¿qué significó este viaje realmente? ¿Fue un simple encuentro de amigos? ¿Una escapada romántica? ¿O el inicio de una nueva etapa en sus vidas? La verdad, como suele suceder en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. Demet y Can, siempre muy celosos de su vida privada, no han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunas de las teorías más populares son las siguientes. ***, el reencuentro romántico ***, esta es la teoría más romántica y la que más desean los fans. Sugiere que el viaje fue una forma de retomar la relación, de revivir el amor que surgió en Erkencikus. ***, el preludio de un nuevo proyecto profesional ***, esta teoría sugiere que el viaje fue una forma de explorar la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, ya sea una película, una serie o una colaboración publicitaria. ***, un momento de relax y descanso ***, esta teoría sugiere que el viaje fue simplemente una escapada para desconectar del trabajo, disfrutar de la compañía mutua y recargar energías. Confirmación tácita de su relación ***, esta teoría sugiere que el viaje fue una forma de disfrutar de su amor sin la presión mediática, una forma de celebrar su relación sin tener que hacer declaraciones oficiales. Un secreto a voces algunos creen que este viaje era un secreto a voces, una forma de que Demet y Can confirmaran su relación sin necesidad de dar explicaciones. Sea cual sea la verdad, el viaje dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. El impacto del viaje, pasión renovada y esperanza revivida ***. Lo que sí es cierto es que este viaje sorpresa generó un impacto enorme. Reavivó la pasión de los fans, les dio esperanza, les hizo creer en los finales felices. Demostró una vez más el poder de las historias de amor, el poder de la química entre dos personas, y el poder de la imaginación colectiva. El viaje no solo generó alegría y emoción, sino que también sirvió para recordar la importancia de los sueños y de la esperanza. Demostró que el amor puede resurgir, que las segundas oportunidades existen y que los finales felices son posibles. La historia de Demet y Can, desde su encuentro en Erkencikus hasta el viaje sorpresa, es una prueba de que el amor y la felicidad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Es una historia que nos inspira a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a no rendirnos nunca. ***, reflexiones finales, celebrando el amor y la magia ***. Porque al final lo que importa es que Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron, y nos siguen regalando,
momentos inolvidables, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y eso, amigos, es algo que debemos celebrar. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor puede ser mágico, inesperado y lleno de sorpresas. Es una historia que nos inspira a soñar, a reír, a llorar y a creer en el poder del amor. La química entre Demet y Can es innegable. La conexión que tienen es palpable. Y su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede trascender la ficción y convertirse en realidad. Este viaje sorpresa es un regalo para los fans, una muestra de cariño y de agradecimiento por todo el apoyo que han recibido. Es una invitación a seguir soñando, a seguir creyendo en el amor y a seguir celebrando la magia de Erkencicus. *** preguntas y despedida ***. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Ustedes también estaban enloquecidos con este viaje sorpresa? Cuéntenme en los comentarios qué opinan, cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Demet y Can, y si les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que este viaje es el inicio de algo nuevo? ¿Esperan un anuncio oficial de su relación? ¿Qué proyectos les gustaría ver a Demet y Can juntos? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar su me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre conectados con la magia del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.